Bueno, me avisa Alejandro que ya estamos grabando y para presentarte, porque este programa se llama No Necesita Presentación, voy a decir que yo espero los domingos para leer tu columna. ¿Cómo estás, Juanca? Gracias por la invitación y gracias por esto de leer, que creo que nos alimentamos todos de eso. Yo soy periodista, tengo 47 años, periodista desde 1995, trabajando en forma profesional, De muy joven, desde muy 22, joven. 23 Sí, años, 21 tenía cuando 21. entré al territorio y ahí no paré. Vos atravesaste una época muy particular que tiene que ver con que te agarra en el comienzo de las .com. Sí, sí. La última etapa de que no había internet. El territorio fue el primero, después estuvo, o antes, no sé quién de los dos, pero eh, un sitio que administraba tu padre, que fue ahí, empate, parejo, pero no había internet, no había como medio de comunicación y tampoco había masividad del uso en la casa, eran las oficinas, había que ir a un telecentro, algún Claro, y se concebía la idea de Internet únicamente en el dispositivo computadora, PC. computadora, absolutamente. Nosotros, cuando yo entré a trabajar, se escribía en computadora, pero no teníamos acceso a internet. Se escribía, se guardaba el documento y después el editor tomaba y eso después se pasaba al papel, pero no había internet. Después, a los 2 o 3 años, empezó sí a entrar internet, ya el territorio tenía su página en internet y ya podíamos acceder a internet, que era leer los diarios. Tampoco era que había mucha cosa para buscar, no había datos, por ejemplo, no había nada cargado. Así que sí, fue una etapa de transición, digamos, que para mí, lo comentábamos recién, de aprendizaje muy rico porque hacíamos periodismo a la vieja usanza de ir a buscar el dato porque no había forma de recibirlo. Cuando el corresponsal te mandaba algo del interior era con un fax. Ujú. Entonces al fax había que reescribirlo, sacar los datos más importantes y había que escribirlo además a tiempo acelerado porque los diarios tienen su tiempo de cierre, entonces había que hacerlo rápido. Ese aprendizaje que me parece que sirvió también para después lo que vino, ¿no? Después, obviamente, la explosión de la Juanca, .com. ¿y vos dónde te criaste? ¿Cómo fue tu formación y por qué periodismo? Todo tiene que ver con mi crianza. Yo soy posadeño, nacido en Posadas, pero viví hasta los 10 años en Posadas. Mi madre era docente y en la crisis económica del 85 se queda sin trabajo acá en Posadas y como ya era docente, se presenta a un concurso y gana un cargo en Puerto Andresito, que era la colonia de Comandante Andresito, una escuela que está muy pegadita a Brasil, y allá fue, sin nada, sin conocimiento, sin nada, pero era un cargo de titular y en ese momento era muy importante. Bueno, allá fuimos. Mi mamá se fue unos meses antes y después me la seguí yo. Así que hice toda mi etapa de adolescencia, juventud en Andresito, con la particularidad de que no tenía luz eléctrica, ni agua potable, ni nada por el estilo. Entonces leía mucho. Mi madre era, como buena docente, le gustaba mucho leer y tenía O sea, te muchísima inculcó cantidad, mucho el tema de la lectura tu muchísima vieja. cantidad de libros. Y como no tenía otra cosa que hacer, escuchábamos radio en portugués, porque no había radio Sí. argentina. ¿Y la escuela Eh, era bilingüe también? la escuela era obligadamente bilingüe, ahí aprendí a hablar en portugués y a entender en portugués, porque claro, los chicos hablan en portugués, porque miran televisión en portugués, porque escuchan radio en portugués, los padres, muchos son brasileños. Entonces, como no tenía luz eléctrica, leía durante todo el día, leía libros, y siempre me gustó la letra, me gustó las historias y poder contarlas, eso fue wow, una inspiración muy fuerte. Y después, Y eso va sembrando un poquito la semilla del periodismo. sí, del conocimiento, de saber, de poder contar, de poder transmitir. Viste, uno cuando es chico no dice quiero ser periodista. Después fue, bueno, ya en la secundaria fue decantando. Tuve una profesora que era muy buena en literatura y que sí, esa persona creo que me terminó de empujar, diciéndome, bueno, esto te sale bien, vos sabés escribir, vos sabés. Bueno, y ahí fue, ¿Cómo marcan esos docentes que ven en sí, pibes de 12, 13, 17 sí, años sí. algunas Además yo cosas? era muy vago en la secundaria. Y ¿Esa sí, secundaria todavía en Andresito? sí, sí, yo terminé la secundaria allá, después vine a estudiar periodismo, volví a estudiar a Posadas. Mi madre se quedó un par de años más.
Y volví, o sea, volví ya con la idea cierta de que tenía que ser con eso. Creo que en cuarto año habré decantado por periodismo. Con esa inspiración de esa profesora que me decía escribir, yo escribía mucho relato, algunas poesías y demás, y ella me fue empujando hacia eso y bueno, sí, me gustó el periodismo. Y siempre me gustó la política también, mucho Bien. de leer y de aprender, de discutir. Bien, y quiero Eso, que lleguemos obviamente más acá en el tiempo, no solamente a la política, sino también a la economía, que es algo que por algo por lo que me gusta sí, leerte también. sí, sí, sí. Eh, Absolutamente autodidacta. bien, Me gusta mucho, me encanta, pero no soy ni especialista ni nada, sino que fui aprendiendo, hice obviamente algunos cursos y demás, pero fui aprendiendo más por gusto que por otra cosa para entender, o sea, entender. Y siempre me gustó mucho, yo soy muy misionerista. bien, O sea, también te voy a decir, no es que soy misionerista de la palabra misionerista que ahora sí, está que muy está en boga, asociada a la a renovación, la, a digamos, es la previo. renovación política. Siempre fui muy local, o sea, a mí me interesa lo que pasa acá, me interesa entender un poco cuáles son nuestros procesos. Lo viví mucho, después de uno de grande se da cuenta, ¿no? Ves los procesos económicos, cómo impactan en la vida. Yo lo veía mucho en Andresito por la plata de la yerba. Ujú. Una cosa era la yerba en los fines de los 80, que había probablemente problemas, pero el que terminaba de cosechar la yerba tenía o tractor nuevo o camioneta nueva, se armaba su casa, mal que mal la familia estaba bien cuidada, bien vivida, y después en el 91, desregulación económica mediante, la yerba en Andresito se desplomó, o sea, el precio, y el pueblo lo sufrió, murió Bien, el pueblo, o sea, se desplomó toda la actividad económica y demás. Entender esos procesos, porque ahora yo escribo sobre eso, pero los recuerdo bien presentes sí, de cómo afectan las decisiones económicas a las cuestiones de nuestra vida. sí, El tipo de cambio, o sea, el tipo de cambio que hoy hablamos, hoy nos conviene. Bueno, yo viví en una época, Andresito, que nosotros íbamos a Brasil a comprar todo. sí, Cuando te digo todo es la comida, el pollo, el gas, no había. sí, Yo vivía en la colonia y para ir al pueblo tenía 17 kilómetros de distancia. Y a Brasil tenía 500 metros. Entonces, y hemos hecho millonarios a muchos brasileños en la frontera con comercios que eran kioscos, pero se sentían beneficiados por esto del tipo de cambio, que hoy sabes cómo explicarlo, pero en ese momento lo vivías ahí, compramos todo, o sea, hasta el pollo. O bien. sea, en vez de criar pollos, y eso sucede hasta ahora, en vez de criar pollos en Andresito hay gente que va y compra en Brasil. Y eso es plata que sale de la Argentina regalada, digamos, nuestra economía que se va. Sí. O sea, entender todos esos procesos me llevó mucho también a tratar de entender de economía. Vamos a venir más al presente, pero quiero dejar esto nomás acá. Con esto que me contás de Andresito, le terminás de aportar una cuota simbólica. Yo tengo 31 años. Me contás una época de la yerba que yo no la viví Uh-huh. y que lógicamente habrá algo de bibliografía, habrá algo de archivo, pero no está tan al alcance como otro tipo de lectura. Toma para mí otra dimensión esta nueva planta de acopio en Andresito, inaugurada Sí, hace claro. Sí, sí. semanas, Sí, 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 en claro. 2023, digamos. A Todo un ver, hito ahora en la provincia eso, comprender esa parte de la historia para... Andresito desplazó, para que tengamos en cuenta, Andresito desplazó a Apóstoles como la zona productora más relevante de la provincia. Bien, De hecho, entre San Pedro y Andresito hoy producen gran parte de la yerba que tiene la provincia. Entonces, para el productor de yerbatero de Andresito, ese molino es un hito, es algo, y además ahí hay un arraigo de la cooperativa que debe haber en otros lugares, pero ahí se nota, ahí hay trabajo asociativo del vecino, que mirá, yo necesito la rastra, dame algo, yo te doy la rastra, y así se trabaja. Entonces hay mucha camaradería, hay gente que vive todavía en la colonia, muy alejado del pueblo, y sin embargo se cuidan entre ellos, se mantienen, son familiares, son amigos, van a comer, van a festejar juntos un cumpleaños. Eso pasa mucho en Andresito y también pasa mucho en el interior nuestro de Misiones, de pero en Misiones. Andresito se ve mucho. Yo tengo amigos, sigo teniendo amigos que viven allá y se ve reflejado eso. Sus hijos, nuevas generaciones de Andresito, son reflejo de eso. Son amigos que por ahí en mi época, el que tenía yerba y era gringo, no, esto no lo digo en tono despectivo ni No, nada, no, ¿sí? no, se Era una comprende. realidad. El gringo con el negro no se juntaba mucho. Hoy eso ya no pasa tanto. Hoy los hijos ya son
mezclas de todos, entonces hay mucha cercanía, mucha compenetración, y claramente ese molino es un reflejo del crecimiento de Andresito. Hoy Andresito es otra cosa, también gracias a la yerba y también gracias al precio de la yerba. Subió el precio de la yerba, hay construcción, hay inversiones, hay mucho dinero circulante, y eso pasa en los pueblos pequeños. Cualquier centavo, cuando se puede gastar dentro del pueblo, y hoy se gasta dentro del pueblo, cambia la Cambia. ecuación. Hay un momento particular en el cual arrancás en el territorio, mediados de los 90. Sí, Me imagino la situación, otro gobernador, otro color político, un presidente como era Menem, sí. el 1-1. ¿Qué tipo de cobertura te tocaba hacer en el diario y cómo fue vivir esa época en una redacción? Bueno, yo empecé en deportes, después hice policiales y agarré la última etapa, 98-99, de Menem. Eh, y era otra realidad, ¿no? Claro, Era el 1-1 que lo vivía buena parte de la sociedad, lo disfrutaba, sí, porque te pero ya había podía, pasado la época de todos. claro, te podías ir a Miami, el que podía se podía ir a Miami, pero también el sueldo era muy bajo, había mucha pobreza. Misiones particularmente estaba viviendo un proceso de pobreza muy intenso en ese momento, y, y había como dos realidades chocando, ¿no? La política tenía una mirada de que estaba todo bien, éramos los mejores alumnos, supuestamente, Sí. pero la sociedad estábamos Claro, porque todos Menem había definido a Puerta como el mejor el alumno mejor alumno, del menemismo. alumno del menemismo. De hecho, las políticas, si uno las mira, son Tenía cierta lógica lo que decía Menem. idénticas, Sí. digamos. ¿Banco Provincia te tocó? Ya había No, ya sido. había sido privatizado cuando yo empecé a cubrir política. Yo cubrí la etapa ya del el arranque del Banco Macro cuando Ah, llega, bien, cuando desembarca. bien. Lo entrevisté a ¿A Menem, Benito? no, a A Menem, Menem. en varias oportunidades. En una dijo, voy a volver, y volvió en el 2003. Sí. Así que viví todo ese cambio, esa efervescencia. Pero si me preguntás a mí cuál fue el momento de aprendizaje, fue el 2001. Bien. 2000-2001, No nos porque detengamos en las noches del 20 y del 21, sino todo el año, el todo el proceso que proceso, llevó a todo el proceso. la ¿Por cefalía qué? presidencial. Pues yo había salido del territorio, me había ido a otro medio y había asumido una jefatura de redacción, digamos, En estaba Misiones en Online. Misiones Online, estaba como jefe de política y de economía, tenía 24 años, era una cosa. eh, y obviamente estamos en un proceso de cambio Sí. del país, de toda una revolución de cosas que pasaban. La inflación no estaba, había datos pero empezaban a aparecer, la pobreza, que te Ujú. decía, nosotros llegamos en un momento a tener el 70% de la población ¿Dónde bajo pobreza. funcionaba Misiones Online ahí? ¿Por color? Originalmente por Félix de Azara, Por Félix de a una Azara. media cuadra de Casa Gobierno. Bien. Era ¿Y, una galería, y ya sigue les siendo. toca tractores Claro, en la plaza? fuimos, digamos, lugar de paso porque iban al baño, ocupaban el baño de la Ah, ocupaban el galería, baño de la galería, claro. entonces los teníamos ahí, los entrevistábamos, aprovechábamos para entrevistarlos. Pero ese proceso de la yerba pasa por esto, ¿no? O sea, la desregulación del 91 con Cavallo, que fue el marco de la privatización de todo, Sí. termina en ese derrumbe del precio de la yerba y se fundieron. Cambiaban yerba por vale de comida. A ese nivel era eh, y eso decanta después en la crisis de los tractores del 2001, 2000-2001. En realidad empieza en el 2000. Bueno, para mí ese fue un proceso de aprendizaje muy rico porque estaba a cargo de un grupo de redacción y tenía qué contar, de dónde sacar los datos, cómo buscar la información. Y la verdad es que fue muy bueno. Periodísticamente nosotros crecimos mucho. Sí. Yo personalmente, en cuanto a aprendizaje, crecí un montón. Obviamente la Argentina no es la misma sintonía, pero como aprendizaje fue muy bueno para mí. Y también ahí muy interesado con la economía. Tuve esas cosas que uno también tiene que tener un poco de suerte, ¿no? En ese momento Mario Lozada era senador, Ujú. era uno de los senadores más antiguos que tenía, y tuve la suerte de tener amigos que trabajaban para él en el Senado, y después Mario Lozada termina siendo vicepresidente por un rato. Nosotros fuimos a hacer la nota con Lozada
el primer presidente misionero, porque en realidad le gana a Puerta por días. Volamos en el helicóptero que de la Rúa se terminó yendo. Fue su primer viaje de la Rúa después de la renuncia de Chacho Álvarez. Sí. De la Rúa se va a España a pedir plata. Sí. Y en ese viaje nosotros, o sea, Lozada queda como presidente y nosotros fuimos a hacerle una entrevista a Lozada. Volamos con ese helicóptero. O sea, todo eso, ese aprendizaje, bueno, se transformó después en periodismo, ¿no? En cómo contar historias. Y muchas de las cosas que iban pasando en Buenos Aires nosotros nos enterábamos antes, porque digo, la suerte Por de esos tener contactos. Es hacer periodismo, a fin y al cabo. hacer esos Digamos, ¿no? contactos. Me acuerdo del momento en que asume Ricardo López Murphy, que era Sí. el gran ministro de Economía, y anuncia un paquete de medidas de ajuste, ¿no? Sí. Educación, y entre eso estaba el tabaco. Y nosotros lo contamos antes de que anuncie. Entonces, cayó por bueno, Franja Morada dice que Sí. no al ajuste en la educación y demás, pero eso estaba el Fondo Especial del Tabaco. Hasta ahora se sigue discutiendo el Fondo Especial del Tabaco. En ese momento fue el primer intento de tijera, nosotros lo pudimos contar y también entender cómo es el proceso de qué significa eso para misiones, el impacto que podría tener un ajuste de ese tipo en la vida de los misioneros, ¿no? Y yendo a la profesión como tal, vamos a meternos también de a poco en el mundo digital, en lo que pasa después del 2000. Creo que hoy incluso podemos meter el streaming sobre la mesa, pero al volverse todo un poco más difuso, creo que la competencia es como con uno mismo. Pero en esa época, ¿cómo era la competencia entre colegas? Vos desde el territorio, después de Misiones Online, ¿a quiénes le competías? ¿Dónde estaba? ¿En la primicia? ¿En el dato más concreto? ¿En la llegada? ¿En la masividad? Mira, yo te voy a contar mis etapas Sí, de competencia. Cuando estaba en el territorio, era territorio primera edición. bien. La tapa Ese era el era, clásico. la tapa era quién metimos en tapa y quién no metimos. Después, Misiones Online tuvo un tiempo de que era nuevo. Sí. Era el único medio que actualizaba permanentemente durante todo el día. Teníamos información. Entonces teníamos una ventaja que los otros medios no tenían. Nosotros publicábamos al momento. Nos enterábamos, publicábamos. Nos enterábamos, publicábamos. Teníamos 2 cierres. Un diario a las 3 de la tarde y un diario a las 10 de la noche. Bien. Que podía ser el de la noche un poco más difuso. El de la tarde estaba pensado para las radios. O sea, a las 3 de la tarde cerrábamos. Armábamos un diario con lo que pasaba durante el día. Ahí no teníamos mucha competencia porque no había tantos medios en internet. Nos tocó explicar, llamaron a un entrevistado y ¿qué es eso que ustedes están haciendo? Porque ¿de dónde se ve? ¿De dónde se lee? Sí. Me está pasando ahora con este formato. Que no fue tu caso, pero me está pasando. ¿Y dónde sale? ¿En qué medio? Claro. No, estamos en YouTube, en Spotify. Exacto. Bueno, eso llevado a lo mínimo, Sí, que sí, era, sí, no obvio. había, pero tampoco había conexiones de internet. Cuando nosotros empezamos, me acuerdo, a ver si no le erro el dato, pero era creo que 1.600 o 1.800 conexiones en la provincia había. Bien. Cuando nosotros comenzamos a Misión Online, no había nada. ¿Sí? No existía el Wi-Fi. No O sea, existía, no, no existía el olvídate, Wi-Fi. no, Wi-Fi no era, Para no había, conectarte no podías hablar en no el había teléfono internet en el fijo. celular. No había internet en el celular. Entonces tampoco, hoy eso es masivo, digamos, hoy la gente lee por celular y no lee por computadora. Entonces ahí ganábamos en eso y obviamente la primicia era publicar antes que nadie. Cuando aparecen diversos medios y diversas fuentes, yo particularmente, no quiere decir que los otros medios lo hagan, pero me refiero a mí porque incluso significó cambios también en mi forma de ver el periodismo. Yo me inclino más por hacer un buen artículo que antes que publicarlo rápido y mal publicado. Okay. O que le falte algún dato, que le falte. Prefiero tomarme mi tiempo, obviamente con la celeridad que uno trabaja, pero tomarme el tiempo para hacerlo bien. Okay. Y que la nota sea bien presentada, bien elaborada, bien. Podés cometer errores igual, claramente, pero por lo menos un periodismo más serio y madurado. En la explosión del clickbait, digamos que ahora todo el mundo quiere sumar clics, Sí. yo decidí abrir otro espacio, Sí. por eso que es Economist. Surge Economist, yo termino renunciando a Misiones Online y armar una idea propia que no es ¿Te vas bien de Misiones Online? Sí, bien, como todo divorcio. Como tu divorcio, bien. Que con el tiempo uno termina desgastado claramente, pero además eran ideas distintas de hacer periodismo. Bien. Nada más que después podemos tener otras discusiones, pero esas son ya personales. Pero en cuanto a la visión de hacer periodismo, sí teníamos diferencias y traté de
antes de irme mal, tomar un camino distinto y bueno, ver qué pasaba. Y el camino distinto es esto que te decía, ¿no? Pensar, tratar de escribir bien, tratar de publicar bien, tratar de buscar bien el dato, contar otras historias. Y hay un periodismo un poco más de nicho en Economist también, ¿no? Sí, y funciona. Bien. Esa era mi pregunta por si el desafío te lo planteaste, dijiste, ¿será que Misión está preparado? Era una apuesta. Era una apuesta. Era una apuesta. De hecho, muchos me dijeron, ¿no? Economía, ¿cómo hace un diario de economía? ¿Quién te va a leer? La economía todo negativo, todo mal. Y funciona. ¿Pero por qué? Vamos a revelar un par de secretos. Tratamos de contar la economía desde Misiones, porque la fácil es hacer un diario económico, hablamos de inflación, de pobreza, de todo lo que pasa en la nación, copiamos y pegamos y hacemos un periodismo. Pero eso desde Misiones. Bien. ¿Qué pasa en Misiones? ¿Cuál es el efecto de las medidas que se toman en la nación? ¿Qué es lo que reclama Misiones? Tratar de explicarlo bien, cómo impacta el dólar agro en la yerba, en el tabaco, contarlo desde Misiones. Y no había datos, no hay, de hecho, datos desde Misiones. Fue todo un trabajo buscar el dato desde Misiones, no había. Buscamos algunos colaboradores, obviamente, que lo interpreten así, y encontramos un grandísimo colaborador en Chaconón, Misiones, que entendió el concepto y busca los datos de Misiones. Trabaja sobre los datos de Misiones. ¿Es una consultora? Sí, sí. Bien. Trabaja para nosotros, digamos. Bien. Pero busca el dato de Misiones. No de... Hará otras cosas, pero en el caso nuestro en particular, el dato de Misiones. Vos marcame los matices. Cuando yo veo que sale Economist, que lo seguí muy de cerca, yo me imaginé algo como ámbito. Sí. Hoy ámbito, antes ámbito financiero, pero me llevaste más todavía ahí cuando dijiste hoy que era todo de manera autodidacta, porque yo no lo vivía Julio Ramos, el de ámbito, pero lo que contaba Pagni, que laburó ahí, lo que contaban otros profesionales que vienen de ahí, de ámbito, hablan de una verdadera escuela, y Julio Ramos era un tipo muy rudimentario. Sí, o sea, sí. realmente era otra época, pero también él marcaba que era muy rudimentario. Pero claro, al diario lo terminaron haciendo las personas, la forma de ver y la forma de hacer periodismo. Me llevaste un poco a esa idea. ¿Y cómo te informás hoy? ¿Hay plumas que vos consultás en Sí, Misiones? sí. En Misiones, lo que pasa es que uno haciendo periodismo, o al menos la forma en que yo entiendo el periodismo, está sobreinformado todo el tiempo. Ok, ¿en Misiones también? En Misiones también. O sea, ¿Qué es estar sobreinformado? ¿Es todo el y día lo mismo o mucha noticia? yo, o sea, hago todo el tiempo, estoy haciendo un paneo de lo que pasa y lo que... Pero también con esto, o sea, así como te digo, todo es contradictorio, ¿no? Todo Sí, sí, forma sí, parte sí. de... Lees mucho, pero como nosotros hacemos o tratamos de hacer un periodismo muy focalizado, también hay mucho descarte, ¿no? O sea, nosotros nos enfocamos más en lo que queremos. Y por ahí hay agenda que no nos interesa, Sí. hay agenda que no vamos, que no cubrimos, y sin embargo estamos haciendo otras cosas y nos tomamos el tiempo de, a veces, hasta 10 días una nota. Bien. Pero porque hay un dato, lo buscamos, tratamos de buscar actores, tratamos de buscar intérpretes. El año pasado nos pasó que teníamos datos de exportaciones de emisiones y había un dato que no había aparecido nunca, que era aceite de resina del pino. Y que en Misiones de repente pasó de 0 a 200 de exportación. ¿Quién es esto? ¿Quién hace esto? ¿Quién es? Y nos tuvimos más de 10 días buscando. La resina alpino fue una especie de agregado de valor a una materia prima. Exacto. Que antes se hacía, los memoriosos dicen que se hacía, pero Misiones dejó de hacer eso, se dedicó al pino madera. Corrientes lo hace mucho, y había sido, bueno, se movió un poco de Corrientes hacia acá, hay unos actores muy vinculados, y Misiones empezó a exportar. ¿Es todo Arauco eso? No, hay actores Locales privados que lo están haciendo. No, Arauco de hecho no hace resinado, hace... mirá, bien. Entonces apareció eso y decimos, acá hay algo que no estaba en los papeles, y fuimos a buscar a los actores y tardamos bastante en sacar el dato. Digo, así hay que leer los
los informes, los datos estadísticos. Acá hay gente que hace maquinaria, hay gente que hace heladeras y está exportando heladeras de Misiones. ¿Quién es el tipo? Ujú. ¿De dónde? ¿Cómo fabrica heladeras? Y nos encontramos con historias así, yendo a buscar otros datos, que no están en la agenda, digamos, del día a día o de la política, o cuando uno analiza el presupuesto, los números y demás, bueno, ¿a dónde va Qué tanto? quilombo el presupuesto. ¿A dónde va esto? ¿A dónde va ¿Te esto? pasás viendo el desfile de todos los funcionarios en Sí, cámara trato de ir, en la trato de ir comisión? todos los días, Bien. trato de ir. Hay veces que se complica, pero porque ahí escuchás mucho de cómo funciona, de Y, cómo y se mueve. es efectivamente claro, si uno deshilacha un poco, es efectivamente el mapa de hacia dónde quiere ir la gestión, digamos. Es un dato político también Si vos muy... mirás, si vos haces, yo hago Excel mediante, haces un mapa de cómo se mueve el dinero y podés hacer una traducción de los últimos 10 años Ok, en qué invirtió la provincia. bien. Educación, salud, cuánto fue, cuánto mejoró. Nosotros venimos de 2 años de empate técnico con la inflación y hasta te diría perdiendo con la inflación en cuanto a presupuesto. O sea, uno mira el número grande y dice, creció un montón, sí, pero con Los la, números inflacionarios de los con últimos la, 2 años, con la inflación terminaste empatado. Recién este presupuesto, que para el 2024, ahí aparece un crecimiento nuevamente de inversión por encima de lo que uno estima va a ser la inflación. Esperemos que sea correcto. Tenés que hacer todas esas lecturas para poder comprender qué está pasando con nuestra provincia, con nuestro dinero, que en realidad es el dinero de los misioneros, ¿no? En que se invierte y demás. Y acá se invierte mucho en educación, se invierte mucho en salud, se invierte el mucho gasto social también en importante. gasto social, pero después tenés que preguntarte, a ver, ¿qué pasa en educación? ¿Qué pasa en salud? ¿Tenemos buenos indicadores? Bueno, en salud creo que estamos muy bien en cuanto a indicadores. Misiones tiene hoy indicadores que nunca había tenido y estamos, te diría, peleando el podio de la Argentina. Bien. Y al 2000-2001 estábamos en los últimos lugares. Datos que daban vergüenza, digamos, y eso cambió. En salud estamos bien, hasta se bajó tasa de embarazo adolescente, que era realmente un dato muy preocupante, bajó. Bajó la tasa de natalidad, eh, bajaron las enfermedades, se manejó bien la pandemia. Ahora, en educación todavía falta, hay que ponerle no dinero, o sea, no solo dinero, porque si no la discusión es siempre hay que poner Sí, más escuela o más salario, más, no, bueno, hay que poner otras cosas sí. para que funcione. La escuela disruptiva está bien, pero es un proceso que todavía no tiene correlato en los resultados, en la calidad educativa. Todavía le falta. Ahí hay que madurar un poco más. Y a la hora de consultas, ¿sos de consultar a los grandes actores económicos, estas cámaras, la SEM, la Cámara de Comercio en Posadas? ¿Trabajás o hay consultas a economistas en la provincia? ¿Puedo decir la verdad? Sí, A ver, pasa de todo. bien, A ver, hay cámaras y hay entidades que en realidad son eh, círculos selectos de algunos 4 o 5 que se van rotando y manejando, sí, y en realidad representan sus propios intereses, no representan los intereses de grandes quienes dicen de representar. quienes dicen representar. Entonces, hay que saber identificarlos también y no creer que el sello te marca alguna, o sea, sí o sí tiene que estar o sí tiene que... Hay cosas que se Bien, pueden revisar y discutir. Por supuesto, apuntamos a ese público, al público económico, al público empresario. Difícil, al principio le preguntábamos, che, ¿cuánto facturás? ¿Cuánto ganaste? Sí, sí, te miran como ¿pero que qué te iba a decir? sos la FIP. Pero si te va bien, Sí, necesitas, para contar que te va bien, tienes que decir sí, sí, sí. cuánto te sale la inversión, cuánto invertiste. Ah, pero ahí también logramos romper esa barrera y hoy nuestras notas más leídas son las notas de los empresarios. De los El empresarios. empresario que te dice, bueno, voy a invertir tanto, te cuenta cómo hizo su empresa, en qué anda, qué le parece. Esas son las notas que mayor impacto tienen y además que son las más replicadas, comentadas después, porque hay mucha guita dando vuelta, mucho dinero empresario y muchas misiones tienen
mucho empuje, no sé por qué, pero hoy estamos en niveles económicos muy por encima de todo el NEA, muy por encima, en cuanto a inversión, en cuanto a industria, exportaciones. Hay cosas para contar lindas eh, que hay que buscarle la vuelta. No solamente son las entidades, porque hay algunas entidades que solo están para quejarse. Bien. Solo están para quejarse. Y después vos ves, veo algunas cosas. Es decir, el Estado pone el ahora, pone el consumo más barato, pone las cuotas con el Banco Macro, hacen toda una ingeniería financiera para achicar un poco el pánico con la inflación y para que también el consumo... La guita quede acá, el consumo se reactive y demás. Sin embargo, vos escuchás a algunos empresarios de estas cámaras decir, todo es queja, todo es queja. Y es plata que pongo yo, ¿no? Ponés vos para que funcione. Creo que habría que poner un poquitito más de entusiasmo y de sumarse un poquito más a lo que para que vayamos bien todos, digamos, ¿no? No hay inflación, digo, particularmente la inflación. Sí. Hay momentos, digo, hoy Misiones está en un momento único de gente de Brasil y de Paraguay viniendo a comprar a Misiones. Y el misionero se queda acá porque no le conviene ir a Paraguay por el tipo de cambio y demás. O a Foz en el caso de Iguazú. Y sin embargo, no hay ningún precio que haya bajado, ningún precio que se haya mantenido. Todo sube, todo sube, todo sube. Estamos cautivos, tenemos un público masivo y los precios siguen subiendo. Podría ser una política un poquitito más equilibrada, ganar más por ventas que por suba de precios, y eso no sucede. No sucede. Entonces Hay un dato que lo escuché a Alejandro Aene, si no me equivoco, hace un tiempito, que a mí me llamó mucho la atención porque pasa en el periodismo, pasa en política, pasa en economía. Los imaginarios o las ideas que tenemos muchas veces se condicen muy poco con la realidad. Yo escuché este dato y claro, yo me había hecho la idea de que las pymes son chiquititas, chiquitas. Pero Alejandro N. dijo que el 99,6 o 0,7% de la provincia son pymes. Sí. Y 4 grandes empresas nomás. 4, 5, ponele. Más de 1000 empleos son 5, creo. 5. Sí, todo el resto son pymes. Sí. Nada. Y pymes que laburan mucho, y generan mucho empleo, generan mucho movimiento. Se sostiene la provincia por eso, por las pymes. Las grandes tenés Arauco. ¿Alto Paraná? Sí, Alto Paraná, Arauco. Alto Paraná, Papel Misionero, un poco menos. Después tenés... Claro, que son empresas que emplean casi todo un pueblo, toda una localidad. El Duty Free en Iguazú, Crucero del Norte, California, y ahí, no mucho más. De 1000 para arriba. 1000 empleos para arriba. Después son todas más pequeñas. Y más pequeñas no quiere decir que ganen menos. Ganan, en proporción, te diría que ganan incluso más. Incluso más. No tienen la cantidad de empleados. Exacto, no tienen la cantidad de empleados. Hablando de Misiones y por ahí en un poco más de actualidad, quiero preguntarte qué representaría una, qué representa ya la otra, para la economía misionera el puerto, ya en actividad, y bueno, la zona aduanera. El puerto lo vamos a ver a fin de año cuando podamos hacer un balance de un año entero. Bien. De funcionamiento, pero está andando muy bien. Bien. En realidad va a cambiar ahora, una vez que pase de Rosario a Zárate, ahí creo que va a cambiar un poco más para bien, porque va a haber empresas que se van a animar a mandar esto por vía... ¿Todo esto sin la estatización de la hidrovía hubiera sido posible? Sí, pero sería más caro. Ok. Tendrías que... Cambiaron los cánones. Claro. Bien. Sí, se podría hacer posible, pero sería más caro. Acá lo que se busca es bajar el costo de logística y ahora, yendo directo a Zárate, te va a quedar más cerca Buenos Aires para distribuir. Perfecto. Entonces va a tener empresas que... Para exportar. Para exportar y para también, porque la idea es que se haga el puerto de cabotaje, que pueda funcionar bien, de perfecto. cabotaje. Para exportar, por un lado, porque en realidad igual tenés que salir por Montevideo, o sea que ahí tenés que hacer la conexión, pero para el mercado interno, una vez que se autoriza el cabotaje, tenés que hacer la consolidación de carga acá en la provincia, ya está el edificio, falta la autorización, y ahí sí, a ver, digamos, una empresa que quiera mandar su mercadería a Buenos Aires, va al puerto de Zárate, de ahí se distribuye y te baja todos los costos.
Ok. Hoy el puerto funciona, pero funciona para un núcleo muy pequeño todavía de empresas. Yo creo que tiene que Sí. funcionar mucho mejor. Una vez que, el otro dato que falta para el puerto es, una vez que se haga el puente de San Javier, 3 años, 4, Sí. ponele, la carga del sur de Brasil, que es de todo Río Grande do Sul, Sí. El sostén económico de Brasil. mucha soja, mucho maíz, pueda salir por ahí directamente hacia Buenos Aires y no ir hasta hasta Porto Alegre. Le queda mucho más cerca venir por acá que ir por allá. Bien. También va a haber ahí un impacto económico importante. Y la zona aduanera habrá que ver cómo sale. Okay. Massa le puso... Sí, le está poniendo mucho chimichurri también sí, a la sí. zona aduanera Massa. Por eso, hay que ver cómo sale. Yo hasta que no vea, pero por lo menos ya le puso fecha. Hasta ahora no había hablado Massa de alguna fecha en particular. Ahora dijo, esperemos que para septiembre pueda volver con la zona aduanera. Habrá que ver qué se entiende. Yo creo que la zona aduanera, así como fue gestada, no va a ser esa herramienta, no va a ser. Va a haber, en una eventual reglamentación sufriría algunos cambios. Claro, va a haber algún incentivo. Por ejemplo, dólar alto permanentemente para las exportaciones, sí. Para Misiones en particular, entonces, cosa que puedas compensar ahí asimetrías, porque Misiones tiene asimetrías externas e internas, la logística y demás. Si compensás eso, ahí tenés un buen punto para empezar. Después, va a haber incentivos para radicación de empresas tecnológicas en principio, pero habrá que ver después cómo se reglamenta. Y para el consumo, entiendo yo que va a ser un refuerzo de lo que es el ahora Misiones más 21. Bien. Eso creo que va a ser en la primera etapa. Esperemos que sea así, porque si es así, es un buen puntapié para arrancar. Y lo bueno es que arranque, es que una vez puesto en marcha, uno entiende que no va a volver para atrás. No, es irreversible. Entonces, de ahí es para ir mejorando. Esperemos que se dé. Va a haber que esperar el resultado de las elecciones también. Eso te iba a preguntar, por un lado. Por otro lado, los dos factores que de alguna manera atrasaron la promesa de años anteriores. Por un lado, el veto de Alberto, pero ahora le sumo la idea de que Massa no solamente puso la cara, sino que además le puso fecha. Guzmán en su momento, no sé si vino y no. Guzmán vino y no dijo una sola palabra. No dijo nada. No dijo una sola palabra. Y la otra, la que no es solucionable, es las provincias que son limítrofes. ¿Qué va a pasar cuando ellas canten? Lo que pasa es que así como salió es por la cantidad de porcentaje de fronteras que tiene Misiones. Claro, 90% de la provincia fronteriza. Se eliminó ese gris que había ahí, que bueno, las otras provincias que tienen fronteras. Bueno, Misiones tiene muchas fronteras. Sí. Argumento a favor y por eso avanzó. Bien. Así que no debería haber reclamo de otras provincias. No sé, pero no debería haber porque eso medianamente fue salvado. Qué paradójico esto de que haya un reclamo muy grande con respecto a las demás provincias, pero a la vez somos la única que no tiene gasoducto, pero... Yo creo que cada uno quiere llevar agua para su molino, claramente. O sea, entiendo que el gobernador de Corrientes, si dice Misiones va a tener zona aduanera y el de Corrientes no, pero también quiero que quede claro que la Misiones del 86, la última ley de la coparticipación, no es la Misiones de ahora. Bien. Cambió población, cambió estructura, cambiaron las políticas también. Entonces, hoy Misiones es mucho más que Corrientes. En cuanto a población, en cuanto a economía, en cuanto a generación de empleo, en cuanto a consumo. Creo que estamos ahí de Chaco en población, pero también tenemos mejor economía, mayor consumo, y mucho más que Formosa. Entonces, no es esa misma provincia. Entonces, hay que discutir con los datos actuales. Si nos quedamos con esa foto del 86, y sí, Corrientes tiene, porque tenía más gente, tenía todo. Nosotros teníamos 700.000 habitantes, Corrientes ya tenía 1.000.000. Sí. Nosotros hoy tenemos 1.000.000 casi 500, 300 y largo, sí. Y Corrientes sigue con 1.000.000. Estamos, dijo Hugo, dentro de muy poco la ciudad de los 2 millones. ¿Es verdad que por cada 3 pesos que mandamos a Nación vuelve 1? Y sí, es finito, pero sí, es así. Y es encima una ley imposible por la estructura normativa que tiene, imposible de revertirla, la de coparticipación. Y yo creo que la ley, así como está, hay que romperla y empezar de cero, hacer de nuevo. La del 94 no sirve, claramente, porque te impone, digo bien, el consenso absoluto de las provincias. No es imposible. O sea, lo mismo que pasa con
la discusión del precio de la droga. El directorio del INIM, 12 personas, unanimidad. Si no es unanimidad, no sale el precio. Imposible. Sí. Entonces tenés que cambiar la ley. Sí, es cierto que Misiones está, por lo que factura en consumo y demás, y manda más recaudación a la nación de lo que recibe, sí es cierto. Y Misiones recibe menos que Corrientes, con mayor cantidad de población, y recibe menos que Chaco, con mayor cantidad de población, y recibe menos que Formosa, con el doble de población. El doble de población que Formosa es Formosa. una de las más beneficiadas. Es una de las más beneficiadas. Entonces, claramente hay que corregir esa asimetría. No sé a quién le tocará, ojalá que sea Massa. Massa lo que tiene a su favor en cuanto a Misiones es que viene a... Ojalá que sea Massa por la proximidad en el tiempo o porque me estás adelantando tu voto. No, yo creo que, a ver, yo no tengo problemas en decirlo, ¿no? Pero cierro la idea Sí. que desde el minuto cero Massa acompañó al planteo de Misiones. Bien. Presidente de la Cámara, después ahora como ministro de Economía y demás, acompañó el planteo de Misiones y empujó, Sí. me consta en las negociaciones que empujó el proyecto de Misiones, así que si fuera Massa, ojalá que cumpla con todo el proceso. No tengo problemas en decir cuáles son mis preferencias políticas, no colores, preferencias. Firmo mis columnas, así que a diferencia de otros, yo firmo mis columnas. Y creo que mis ideas están claras de hacia dónde, pero siempre las tuve, siempre estuve en la vereda contraria de Ramón Puerta en su momento, de Carlos Menem segurísimo. Sí. Creía que la alianza iba a ser algo mejor, la alianza fue un fracaso absoluto. Sí. Y después, bueno, la verdad, o sea, yo no tengo ninguna reparo en decirlo, ¿quién le cambió la concepción de la política y la cercanía, la juventud, la incorporación y demás? Después, Cristina se fue un poco de mambo, bastante, y aquello bueno en la economía y en la política y demás terminó siendo algo bastante pesado de sobrellevar. Pero nunca voy a estar del lado de las promesas de ajuste, del lado de hay que recortar. Yo no escucho, y eso me saca un poco de quicio, ya a esta edad me saca un poco de quicio, no escucho propuestas que sean de construcción. Bien. Todo es, hay que tumbar, hay que cerrar, hay que dinamitar, hay que romper, hay que meter preso, y así no se construye un país. Bien, lo escuchaba mucho de Manuel Álvarez Agis en esa sintonía, cuando él decía en una de las notas que dio en las últimas semanas, yo, si tengo que escuchar propuesta por propuesta en términos económicos, mi voto es en blanco. Porque, bueno, Patricia Bullrich entrando con cámaras a una bóveda inexistente donde no va a encontrar ningún dólar porque las reservas no funcionan de esa forma, ya ni siquiera pasa por una cuestión, creo yo, de desconocimiento, sino de una verdadera incompetencia y hasta provocación, incluso, creo yo, tomando a la gente de boluda. Sí. Y en ese plano, teniendo en cuenta que se aproximan unas elecciones, más allá de las PASO, las generales y un eventual balotaje, ¿cómo ves lo de la dolarización? Porque yo creo que, a ver si se entiende, yo creo que de las propuestas que andan dando vueltas, me parece de las más extremistas, de las más falopas, la que podría llegar a aplicarse, el que tenga la decisión, digamos. Pasó en Ecuador. Sí. A ver, en realidad es la única propuesta. Si uno mira como es la única. Sí. Pero sería, digo, terrorífica para mucha gente. Bien. Y vayamos de vuelta al caso de Misiones. ¿Cuánto cobraría un tarifero en dólares? Lo dijo Massa cuando estuvo acá. $30, $40. Y va a tener que vivir con eso. Sí. ¿Y cuánto compras con $40 hoy? En el mercado dolarizado. Nada. Entonces, sería perder soberanía, autonomía financiera y condenar a la pobreza a otra vez el 70-80% de la población. Creo que sí, eso 10 dólares son 5 lucas, 6 lucas casi en el blue. Exacto. 6 por 4, 24. Nada. Entonces, ahí hiciste rápido el cálculo. Sí, Entonces, sí. ¿Cómo vivís con eso? Y la propuesta de Patricia Bullrich de levantar el cepo ya dijo que no al día siguiente, pero de manera inmediata. Mirá, no hay soluciones mágicas. No va a haber soluciones mágicas. Ya lo intentó Macri, fracasó y volvió al fondo. Sí. Y nos fundió por 100 años y nos
o sea, estamos hoy condicionados por lo que ha pasado con el Fondo Monetario Internacional. El que te diga, yo voy a hacer tal cosa, apenas asuma, miente. No hay forma de lograrlo. O quiere destruir todo lo que puede ser. A lo mejor Patricia Bullrich sí, quiero levantar el cepo. Listo, levanta. Y el otro día nos fundimos todos, esa es la verdad. Se funden las empresas, se funden los exportadores. Hay que tener en cuenta, o sea, porque dolarizar por ahí suena muy lindo. Cuando era el 1 a 1, las provincias, que eran las que exportaban bienes, se fundieron todas y se endeudaron todas. ¿Por qué? Porque, claro, el que exporta desde Buenos Aires o de la Pampa Húmeda o de Entre Ríos, que tiene los costos logísticos más bajos, que es una empresa grande y demás, era mucho más barato, claramente. Ahora, la empresa de emisiones, que tiene que pagar los salarios, que tiene que hacer un viaje de 1000 kilómetros hacia el puerto de Buenos Aires y demás, terminó fundiendo. La mayoría de las empresas medianas de la provincia de Misiones se terminó fundiendo. Eso es también, hay que explicarle a la gente. No es que vamos a tener que cobrar todos en dólares, porque eso no existe. Sí. Básicamente porque Argentina hoy no tiene dólares. Sí. Entonces, ¿de dónde va a salir el dólar? Lo dijo Patricia Bullrich, un blindaje del Fondo Monetario. Eso es nada más y nada menos que volver a endeudarnos, a pedirle prestado al Fondo Monetario para sobrevivir un poco más. Lo hizo Fernando de la Rúa, Domingo Cavallo, en el 2001. Fue julio del 2001, medida ya de último manotazo, Sí. que termina siendo parte del fracaso de Domingo Cavallo. Entonces, no hay magia, no hay soluciones mágicas. Sí. Hay que ser serios y ponerse a trabajar en serio. Digo. Sí, ahí Massa por ahí no tiene una propuesta sólida que vos digas, bueno, esto es lo que... Pero está tratando de, creo que la mejor campaña que tiene Massa es que logró frenar el impacto, nada más. No solucionó otra cosa, pero si íbamos a chocar derecho a 180 km por hora, ahora frenó y estamos ahí. Claramente la inflación es un problema, no hay forma de negarlo, de esconderlo, pero las otras variables, si uno mira, la industria, el empleo, la construcción, el consumo, son variables que son positivas hoy en la Argentina. Sí. Estamos exportando cosas que no estábamos exportando, se recuperaron mercados, la yerba hoy está pasando su mejor momento. Hay cosas que son positivas. A eso tenés que corregirlo, obviamente. ¿Cómo corregís? Y tenés que corregir con crecimiento, no ni con salida del cepo, ni con nada. Claramente todos queremos una economía más normal, pero no se consigue eso de un día para otro y menos con este escenario, ¿no? Para ir cerrando, tengo justo acá el libro de Noam Chomsky, Malestar Global, que habla de crecientes amenazas a la democracia. Fueron las elecciones en España donde de alguna manera mermó un poco el avance de la extrema derecha, si se quiere, pero todavía la centro derecha ha ganado escaños y tienen altas chances de formar gobierno. Sí. Yo creo que Díaz Ayuso de Madrid es un exponente relativamente, a mí particularmente me parece relativamente peligrosa, pero tiene muchas chances de convertirse muy pronto en también una líder importante en Europa. Lo de Milei acá ha aflojado de alguna manera un poco. Mi pregunta para vos en tu análisis político-económico tiene que ver con que este extremismo surgiendo ahora parece desalentar mucho los acuerdos políticos y a la vez la salida económica de Argentina parecería no ser otra que un acuerdo político. Es un círculo vicioso lamentable, pero ¿cómo un haríamos? Círculo vicioso lamentable en el que todos tenemos un poco de responsabilidad. Los medios, el periodismo y demás. Como hablábamos al principio de la cantidad de medios de la tecnología, la rapidez, la fake news, el clic, todo por un clic, la política que no se pone a tono, esto que hablamos de la saturación de Cristina. O sea, uno puede darle mucho valor para otras cosas, pero la verdad es que generó un agotamiento dentro de la política que tiene su cuota de responsabilidad, ella misma tiene su cuota de responsabilidad. Y son también fenómenos globales. ¿Por qué? Porque hay un capitalismo que cada vez está siendo más jodido, más expulsa más gente. Hay mucho dinero dando vueltas en las finanzas y no en la producción,
Y eso no es un fenómeno de Argentina, sino es un fenómeno global. Y creo que la sociedad está quedando cada vez más separada, ¿no? Hay muchos ricos, pero hay cada vez más pobres. O sea, hay un núcleo duro de riqueza que la sigue, Sí. se sigue agigantando y son cada vez más ricos y tenemos Elon Musk que compra Twitter, NASA, aviones, extraterrestres, todo compra y no pasa nada. Y después tenemos una masa de gente que no tiene esperanzas. Bien. No es solo en Argentina, ¿eh? No es una cuestión de Argentina en particular. De hecho, creo que hay una encuesta que salió ahora que Argentina es el país que menos apoyaría un golpe militar, por ejemplo. Entonces, un dato muy Sí, fuerte, tiene unos teniendo resortes interesantes Argentina 40 democrático. años de democracia, creo que Sí, han sido sólidos. sí, sí, sí. Pero esa desigualdad pesa. Y yo te digo, si uno se pone a mirar hoy, yo tengo dos hijos de 10 años, uno de 10 y una de 3. Y decir, ¿qué futuro? Y tenés que ¿Te forzar. preocupa? Sí, Te claro. vas a dormir a la noche y Sí, decís, che, claro. qué paja. Absolutamente. Porque vos no ves una. A ver, en la Argentina, sí, ¿qué voy a hacer dentro de 5 años? No lo sé. No sé qué voy a hacer a fin de año. Ujú. Entonces, si no solucionamos eso, va a ser un problema importante. Digo, el chico de 20 años que hoy sale al mercado laboral y se encuentra con que Alquilar. no puede alquilar, no gana lo suficiente para cubrir una canasta básica, porque todos los días sube. El empresario pyme que medianamente intenta pagar buenos sueldos, pero no puede porque no le dan los números, o tenés que cobrar otra vez caro para poder. Es un círculo vicioso del que no salimos nunca. Si no solucionamos eso, no sé si la democracia está en peligro, pero sí creo que va a haber cada vez más rispideces. Creo que va a haber más Bolsonaros que otras cosas. Y digo, nuestra frontera, miremos después el resultado de las elecciones, podemos repasar, si querés, nuestra frontera, Río Grande do Sul, Santa Catarina, votó a Bolsonaro casi en el 100% en las últimas elecciones. Bolsonaro pierde las elecciones, el sur de Brasil votó casi el 100% por Bolsonaro. Y eso se va a ver en nuestras elecciones. La frontera del Alto Uruguay, San Vicente, San Pedro, Pozo Azul y para arriba, Javier Milei. Javier Milei. Miremos ese resultado después de las elecciones, por ahí me equivoco, pero vamos a ver qué pasa con eso. Yo creo que hay una cosa, un hartazgo de la política que va más allá de Cristina, va más allá de Patricia Bullrich, más allá de. Hay un hartazgo. ¿Y quiénes pueden capitalizar eso? Los que dicen, yo no soy político, a mí no me interesa. Y eso es hacer política, ¿no? Cuando dejas que nadie haga nada, estás haciendo política. Entonces sí creo que hay un peligro latente. No sé si inminente, no sé si. Creo que también hay anticuerpos, cada uno tendrá el suyo, pero sí, sí es un problema. O sea, yo estoy preocupado por el futuro, claramente. O sea, te digo, ¿qué haces acá 5 años? No sé, yo tengo una mini empresa en crecimiento y demás, pero vos ves el mercado publicitario y decís, Misiones, no hay, nadie pone plata para decir banco un medio. Y ahí hay otra discusión, digo, Misiones, hay mucha discusión con el tema de los medios y el financiamiento. Y las empresas no ponen plata. ¿Cómo pretendés que vos eh, hagas periodismo si no, todo muy artesanal, todo, y no se puede? Tienes que vivir en algún momento. Y el que trabaja para vos te reclama. ¿Sí? Entonces, hay un debate ahí que claramente tiene que ver con todo lo que está pasando en la Argentina, también tiene que ver con la comunicación. Y para cerrar, Sí. sí, creo que somos responsables los periodistas en esto de tenemos que ser más reflexivos a la hora de contar las cosas, cómo contarlas, eh, evitar las fake news, evitar caer en la chicana, en la agresión, reflexionar un poco más, ¿no? Me parece a mí que pensar la noticia, pensarla desde nuestra cercanía, de nuestro barrio, desde nuestra, o sea, cómo comunicar desde la radio pequeña lo que pasa en nuestro barrio, lo que pasa en nuestra ciudad, nuestro pueblo, nuestra provincia. No todo está mal. Yo leo y escucho medios de acá que son réplicas absolutas de lo que está diciendo Clarín, de Infobae, diciendo TN, y terminamos todos enojados por un piquete
Sí, en en el Panamericana. obelisco. Y no nos pasa a nosotros eso. Hay problemas, pero no es el problema. Tenemos que ser un poquito más reflexivos en ese sentido y aportar desde ese lado. Bueno, Juanca, estás en Canal 12 también, haces audiovisual. Para También. mí, un gran referente del mundo del emprendedurismo periodístico y de la gráfica, sobre todo de Economics. Te deseo muchos éxitos. Cierro, re breve. Tengo que dejar de hacer esto, ya lo dije en ediciones anteriores. Litio y demás, ¿qué opinas? Viste que hay dos corrientes, una que no quiere explotarlo y otra que ve un gran nicho Yo económico. creo que, yo creo que hay que explotarlo siempre y cuando esté presente el bien común. El Estado tiene que estar, no sé si nacionalizarlo sería la palabra, pero sí tiene que tener una intervención y que no se la lleven toda. O sea, la naturaleza, si uno, hay dos corrientes también de pensamiento, no tocar nada del monte. Y sí, pero ¿y el pueblo que tengo al lado se me muere de hambre? ¿Sí? Entonces tengo que aprovechar esa naturaleza, un aprovechamiento sustentable. Tengo que hacer que haya turismo, que haya movimiento, que haya inversiones, que haya generación de empleo. Misiones hoy recién está apareciendo empleo turístico misionero. Hace 10 años habrá puesto una escuela, bueno, recién hay hoy empleo, realmente empleo turístico misionero. Chicos de los lugares Sí, que empiezan a trabajar en en los parques. los hoteles, en los parques, más, que son de Iguazú, que son de Banda, que son del Soberbio, que trabajan ahí en su zona. Eso es lo que tenemos que Bien, potenciar. Y con el litio pasa eso, claramente es una riqueza que hoy el mundo está demandando, el petróleo, el gas de Vaca Muerta, pero tiene que tener intervención del Estado y el bien común. Vaca Muerta a mí no me sirve para nada. Le servirá al país que exporte más, además, pero si el gas no llega a las misiones, no me sirve para nada. Bueno, y eso también hay que reclamarle a Massa cuando, o a Bullrich o a Larreta, que el gas llegue a Misiones. Porque si no, seguimos discutiendo lo mismo. O sea, la balanza comercial cierra. Sí, claro. Si cierra, pero no cierra para todos, no cierra. bien. Gracias, Juanca. A vos, linda la idea de discutir un poco, de hablar de un poco de todo. Gracias.